Seguimos en Palabras Cruzadas, el programa de entrevista de San Martín de los Andes. Les adelanté que íbamos a estar con Julio Beis, presidente del Consejo Deliberante, y efectivamente estamos con él. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a atajarte con una pregunta así de entrada. ¿Cómo es presidir un Consejo Deliberante en una localidad como San Martín de los Andes? Y es complejo, pero a veces es muy lindo cuando aprendes cómo es el funcionamiento interno, el funcionamiento de las comisiones, el consensuar con el resto de los bloques. Este fue un consejo que tuvo de los distintos colores políticos, entonces hubo que ir haciendo un aprendizaje y una forma de trabajo para encontrar la forma de aprender a discutir y sobre todo de sacar los temas que le importan a la ciudad. Julio, me imagino una tarea difícil porque en un comienzo, bueno, eras el bloque oficialista y al poquito tiempo ya te separaste del oficialismo. ¿Cómo fue hacerlo desde este lugar? No fue complicado, lo más difícil fue lo emocional o por ahí lo afectivo, porque el lugar de donde yo me fui es mi lugar de pertenencia de toda la vida y es al que ahora voy a volver. Hoy vuelvo, para mí estas elecciones fueron el cierre de una etapa y bueno, nunca mezclé lo político con lo de la política institucional del Consejo. Creo que fue un acierto haber mirado el Consejo desde lo institucional y haber trabajado en todo lo que el Consejo requirió, pero nunca dejamos de acompañar al Ejecutivo, nunca dejamos de acompañar a todas las políticas que él planteó y cuando tuvimos que hacer la discusión también la hicimos. ¿Desde qué lugar? Y desde el lugar institucional. El Consejo Deliberante es un poder distinto. Se tuvo que entender que el Consejo Deliberante no era una escribanía del Ejecutivo. Por más que vos vengas con una pertenencia partidaria, de última vos no te debes a tu partido, llegás por tu partido, pero te debes a tu comunidad, a los que te votaron y a los que no te votaron. Les costó entenderlo, pero finalmente tuvieron que aceptarlo. Creo que entenderlo, no terminaron de entenderlo porque de hecho no ganaron las elecciones, no pudieron retener el gobierno. Creo que no lo entendieron y bueno, después se pagan las consecuencias. Esto que decís de actuar como una escribanía, creo que se ha escuchado en varias sesiones, que venían de distintos temas, ¿no? El tema de trabajar el Consejo como si fuese una escribanía de la parte ejecutiva. ¿En qué casos más resonó esto? Generalmente en los temas que venían del Ejecutivo, generalmente los que más te ayudan no son los que te dicen que sí a todo ni los que te dicen que todo está bien. Cuando vos tenés que tomar decisiones que de alguna forma comprometen los intereses de tu comunidad, tenés que ser cuidadoso y tenés que tratar de escuchar qué es lo que te están marcando. Generalmente los tuyos o los que están cerca o tu equipo son los que van potenciando o acompañando tu decisión. Entonces, si cuando aprendés empezás a escuchar realmente a los opositores o a los que no te están acompañando, de ahí vos generás la discusión y buscas la mejor alternativa, pero no siempre es la que te marca el Ejecutivo, ni tampoco es siempre la que te marca el Consejo Deliberante. Tenés que ir buscando realmente el consenso y ver qué es lo mejor. Para ello tenés que entender que es como que tienen que discutir todas las situaciones y tomar una decisión que esté más cercana a lo que la gente te está exigiendo. Recién hablabas de los distintos colores políticos que hoy, por ejemplo, están en el Consejo Deliberante. ¿Cómo fue trabajar? Porque hubo una metamorfosis en el Consejo. Se comenzó a trabajar de una manera con una X cantidad de bloques y hoy supera cualquier expectativa, podríamos decir, o inclusive lo inimaginado por uno. Sí, fue un consejo atípico. Pero fue complejo. Pero de alguna forma también es el reflejo de lo que está pasando en el país. Hay una atomización en todo que realmente demuestra que quizás la política argentina no está pasando por el mejor momento. Y nosotros no escapamos a esa realidad, no solo en el orden nacional,
sino también provincial. Si no, vos te podés fijar la cantidad de listas que hubieron en las elecciones, la cantidad de colectoras, y entonces esto se está demostrando que hay una situación distinta. Yo no creo que sea mejor, pero que la atomización existe. Ahora, de todas formas, vos tenés que manejarte con la situación que vos tenés. Y como era una situación donde había muchísimos bloques, te obligaba a consensuar, a tener paciencia, a discutir, a mucho trabajo de comisión, tratar de consensuar en los tiempos de los demás y finalmente llevar los temas más trabajados a las sesiones. Si vos te pones a fijar los resultados de los temas que llevábamos, la mayoría iban por unanimidad. Y los que costaba un poco más, los dejábamos hasta encontrar más acuerdos y dejarlos, como en la jerga decimos nosotros, dejarlos madurar un poco más. Recién decía, ¿no? Muchos bloques. ¿Vos crees que esto tiene que ver con la individualidad que por ahí reina de alguna manera? Yo creo que no. Tiene que ver con la situación del país. O sea, así como en el país hubo momentos muy fuertes del bipartidismo, hoy se notan que hay proyectos diferenciados, pero la franja, diríamos, del callejón del medio está muy atomizada, está muy dividida. Vos fijate que si tuvieras que tomar al oficialismo, el oficialismo es un proyecto consolidado, es un proyecto que, diríamos, tiene un núcleo duro, que lo conduce, que lo mantiene, y la oposición está absolutamente desperdigada. Entonces, yo creo que es una consecuencia de que la oposición también no ha encontrado un rumbo. Entonces va a ser muy difícil que lo que pueda salir de semejante división en el país pueda traer proyectos homogéneos que puedan garantizar buenos tiempos hacia adelante. ¿Y no te llama la atención que, por ejemplo, el MPN es el que haya quedado sin desgranarse? Es que cuando lo que llega no es lo mejor, vos no le podés echar la culpa a lo que llega, sino que tenés que echarle a la culpa a por qué llegó. Porque vos decís, uy, mira, llegaron estos, pero ¿por qué no llegaste vos? O sea, el gobierno, del cual fui parte, yo me siento muy triste de que haya perdido el gobierno. Pero ¿por qué no lo pudo retener, siendo que hasta se puede llegar a decir que hizo un buen gobierno? Un montón de obras, recursos, buenas gestiones de nación, y después vas y quedás tercero en las elecciones. Porque rompiste el vínculo con la gente. Porque no supiste leer a tu ciudad. Esta es una ciudad muy compleja. Es una ciudad impaciente, heterogénea, exigente. Entonces no te da créditos. Ni a vos, ni al vecino, ni al que venga. Entonces, vos tenés que estar preparado para entender que es una ciudad que como tal te va a exigir desde el primer día, nunca te va a dar un cheque en blanco, y que vos tenés que estar a la altura de los acontecimientos en una ciudad compleja y exigente como esta. Ahora, cuando vos creés que por el solo hecho de llegar al gobierno ya tenés asegurado los 4 años, te equivocás. ¿Por qué? Porque cuando tenés que gobernar, tenés que tomar decisiones, tenés que disponer de recursos, tenés que realmente gestionar, mantener vínculos con la provincia, con la nación, y se torna muy complejo si no trabajás en equipo y en algún tipo de armonía con los sectores opositores. ¿Crees que eso fue la gran falencia? Quizás? Yo creo que sí. No haber trabajado quizás con la oposición. Con la oposición, y además hay cosas que tienen una práctica más concreta. Porque hay cosas que no basta con que las declames, las tenés que practicar. Yo te puedo hablar todo el día de la participación y después no la ejerzo, entonces la gente no la siente como tal. Se da cuenta que lo tuyo es absolutamente declamatorio, entonces es como que da vuelta a la página y empieza a buscar otra alternativa. Yo nací acá en San Martín
y vos ves cómo la evolución de la gente y de la exigencia permanentemente cada vez está más alta. Y además, de paso lo voy a plantear, es muy exigente y también es poco participativa y colaboradora, porque al momento de brindar y ayudar no encontrás a nadie, y cuando te tienen que exigir, te exige hasta el último. Entonces es como que hay una corresponsabilidad de situaciones que te llevan a mantener un alejamiento, porque en realidad no es un divorcio, pero sí un alejamiento entre los que gobiernan y los gobernados. Julio, en todo este contexto, me imagino que sacar los distintos temas debe haber sido muy complicado. ¿Cuáles son los temas esos que vos te acordás que decís que costó muchísimo que salieran, pero que en parte te enorgulleces? No me contestes ahora, después de la pausa vamos a tener esta contestación, los temas más importantes de estos 3 años y medio de Consejo Deliberante, un consejo, como decía Julio, atomizado y complicado. No se vayan de ahí, seguimos en Palabras Cruzadas.